¿Cuál es la estrategia de María Corina Machado para derrocar a Nicolás Maduro? Pues hoy nos lo va a contar ella misma. Militares, policías, jueces que creen que no les va a pasar nada. La salvaje demonia de la Machado. De niños que los han torturado, que los han acusado de terrorismo. Que se entrega ante la justicia y de la El cara. mundo tiene que entender que quedarse en el poder es más costoso que largarse. Ella sabe que forma parte de un pacto satánico. Es una estrategia robusta que la hemos ido cumpliendo disciplinadamente. ¿Por qué ahí no funcionaron y ahora algo parecido podría funcionar? Aquí nosotros estamos hablando de un hombre que hoy vive más del narcotráfico que del petróleo. Pero aquí hay que asegurarse que la estructura del narcotráfico se desmonta, se bloquea. ¿Por qué no se ha hecho antes? A diferencia de otros momentos, ahorita se está dando esta acción en todos los planos. Demuestra Maduro que esto no tiene vuelta atrás. A estas alturas todos sabéis ya quién es María Corina Machado. Lo que probablemente no sepáis es que esta mujer lleva luchando por la libertad de Venezuela desde hace más de una década. De hecho, llegó a plantarle cara al mismísimo Hugo Chávez. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad. En el año 2014, el régimen la revocó su acta de diputada, es decir, que ya por aquel entonces era muy molesta, pero ahora se ha convertido en la peor pesadilla de Nicolás Maduro. Hace un año, Superbigote se sentía bastante cómodo. El país estaba hundido, pero con la oposición dividida y las sanciones levantadas, podía aferrarse al poder todo el tiempo que hiciera falta. Llegaron las primarias, donde María Corina Machado arrasó y consiguió lo que parecía imposible: unificar a toda la oposición. Entonces es cuando vinieron las trabas a las elecciones y a la campaña, y contra viento y marea la oposición arrasó con un 70% del voto, pero ahora queda la parte más difícil, que la narcodictadura acepte el resultado y se marche. Parece difícil, pero hace un año nos parecería imposible. Hemos pasado de imposible a difícil, ya es un avance, y todo esto es gracias a esta mujer. La pregunta es, ¿qué viene ahora? ¿De verdad es tan importante la presión internacional? ¿Cuál es la estrategia de María Corina Machado para derrocar a Nicolás Maduro? Hoy nos va a responder, o sea, María Corina nos va a responder a estas preguntas, pero antes... Una de las primeras medidas represoras que puso Maduro tras el megafraude del 28J fue precisamente bloquear X, lo que antes era Twitter, dentro del territorio de Venezuela, y durante años un montón de medios independientes han sido censurados en este país. A todos los dictadores o aspirantes a dictador les interesa controlar internet, y ojo que esto no solo afecta a los venezolanos. Cada vez hay más gobiernos, incluso algunos gobiernos democráticos, que intentan poner barreras a lo que podemos ver en la red. A fin de cuentas, Internet es el mayor foro de intercambio de ideas y por eso es tan importante que siga siendo libre. ¿Cómo podemos garantizar el acceso a un Internet libre de manipulaciones de los distintos gobiernos? Pues hoy os traigo la solución: NordVPN. Ya sabéis que usar una VPN es muy importante por la seguridad, por prevenirse de ataques de phishing, malware y bla bla bla. Incluso NordVPN tiene una herramienta muy útil llamada monitoreo de la dark web que te avisa si encuentra tu contraseña en webs clandestinas. Y no solo eso, también tiene la protección contra amenazas pro que bloquea los sitios que tienen malware, phishing y todas esas cosas que es mejor evitar. Vamos, que tienes una navegación mucho más segura, pero lo más importante es que puedes ver el contenido que está bloqueado en tu país, medios de comunicación críticos con el gobierno de allí donde vivas, libros o incluso ideas que por alguna razón puede que estén restringidas allí donde vives. Cuando empieces a utilizar un VPN y te conectes desde otros países, empezarás a ver la cantidad de cosas que te estabas perdiendo antes de utilizar una VPN. Por ejemplo, gracias a NordVPN, yo puedo encontrar mucha más información para mis vídeos. Y como no podía ser de otra manera, aquí llega la super oferta que os traigo. Básicamente, si os descargáis NordVPN utilizando el link que os dejo aquí abajo en la descripción y os hacéis el plan de 2 años, os regalan otros 4 meses extra y, por supuesto, si no quedáis satisfechos en los próximos 30 días, os devuelven el dinero. ¡Ojo! Esto es una oferta única para los que me seguís, así que no olvidéis entrar desde el link que os dejo aquí abajo en la descripción, nordvpn.com/solofonseca. No solo estaréis apoyando este canal, sino que tendréis esos 4 meses extra totalmente gratis, que no están nada mal. Así que ya sabéis, pinchad en el link de aquí abajo en la descripción y empezad a disfrutar de una navegación por internet libre y segura. Y ahora sí, vamos con la entrevista a María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Muy buenos días, María Corina, y muchísimas gracias por tu tiempo. Que sepas que es un auténtico honor tenerte en mi canal.
Gracias a ti por esta oportunidad, Fonseca. Bueno, lo primero que me gustaría comentarte es, ahora mismo la Unión Europea acaba de reconocer a Edmundo González como presidente electo y quería preguntarte exactamente para qué sirve esto, o sea, qué influencia puede tener esto de cara a la transición democrática en Venezuela. Es súper importante. Y yo estoy, como todos los venezolanos, muy agradecida con cada uno de los europarlamentarios que votaron a favor de Venezuela. Y fíjate, está pasando en el Congreso chileno, en el Congreso de Colombia, en el Congreso de República Dominicana, en el Congreso de Diputados de España y en el Senado. Es decir, son señales inequívocas del mundo a los venezolanos de que saben cuál es la verdad, pero además que no van a dejarnos solos. Y este es un mensaje importantísimo para el régimen, porque el régimen cree que puede cometer todo tipo de crimen. Mira lo que ha sido el informe de la Misión de Verificación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre los crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y ellos creen que el mundo va a pasar la página y mirar para otra parte y que se van a poder quedar allí. Y eso no es así. Eso no es así. Por eso esto es muy importante como señales que nos llegan a todos los venezolanos dentro y fuera de nuestro país. Una pregunta también, entonces ahora el gobierno de España con Pedro Sánchez, o sea, es verdad que en España el Parlamento ha reconocido a Edmundo González, pero el gobierno todavía se resiste a hacerlo y además están apostando un poco por mantener puentes abiertos, incluso aunque eso suponga permitir que entren funcionarios del chavismo en la Embajada de España en Venezuela. ¿Esto sirve para algo o es una estrategia errónea? ¿A qué te refieres? ¿A la estrategia del gobierno de España? Sí, o sea, el gobierno de Pedro Sánchez todavía no... No, yo creo que eso es un error. Yo creo que España, que insiste en tener dentro de la Unión Europea la mayor interlocución con América Latina, está cometiendo un error. Hay que tomar la delantera, hay que tomar la vanguardia. Y por eso yo creo que es muy importante que los parlamentos actúen, porque son presiones que se dan sobre ciertos gobiernos que pueden tener diversas motivaciones, ¿no? Pero fíjate, la Unión Europea ha sido muy clara en sus declaraciones del 28 de julio hacia acá. Hemos visto unidad de los 27 países, o sea, de no reconocer a Maduro y de exigir unos resultados que sean transparentes y precisos, cosa que el régimen no va a hacer, obviamente, porque las actas oficiales las tenemos nosotros y las publicamos. Entonces, ya el mundo entero sabe lo que pasó. El mundo entero sabe que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Eso ya no lo tiene duda, lo saben los militares, lo saben los periodistas, lo saben los testigos del propio oficialismo y lo sabe Maduro. Ahora, ¿qué hay que hacer? Porque todo el mundo dice, ok, llegaron hasta aquí. Mucha gente nos decía que era imposible, ¿te acuerdas, no? Que era imposible levantar el país, que era imposible hacer unas primarias, que era imposible derrotarlos con las reglas de la tiranía en unas elecciones y que era imposible demostrarlo. Todo lo hicimos. Ahora te dicen, bueno, ahora es imposible que Maduro reconozca y se vaya. Ya va. Un día a la vez. Y estamos avanzando hacia ese punto en el cual Maduro tiene que entender que quedarse en el poder es más costoso que largarse del poder. Y es lo que hay que hacer, incrementar ese costo para que acepten una negociación a la transición democrática. ¿Y en qué medida esto incrementa ese costo? Quiero decir, todos sabemos ahora mismo que Maduro perdió las elecciones y que lo del 28 de julio fue un megafraude. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero por ahora solo estamos viendo palabras, o sea, son declaraciones de distintas instituciones políticas, pero ¿de verdad estas palabras pueden tener un impacto real a la hora de subir ese coste para Maduro? Yo sí lo creo, porque el régimen al final, ¿qué lo soporta? O sea, ¿qué lo soporta él? Lo soporta hoy en día una mínima parte de la estructura militar, pero son los altos rangos. Igual unas fuerzas represivas paramilitares. ¿Qué lo soporta? Una parte del sistema judicial que lo usan como brazo de represión y de persecución también. Y los ingresos lícitos e ilícitos que vienen de ciertas actividades que tienen lugar dentro de Venezuela, desde el petróleo hasta el tráfico de drogas, de minerales o de seres humanos, que ese dinero no lo usan para que la gente esté mejor.
ni para atender el problema de salud, educación críticos que está en Venezuela, sino lo usan para reprimir, para silenciar, para perseguir y para enriquecerse ellos cada vez más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que debilitar esos pilares y hay que meterle cada vez más presión. Cuando sale un comunicado, cuando hay una denuncia en materia de derechos humanos, cuando al perpetrador de un crimen se le enjuicia internacionalmente, eso aumenta el costo de represión y eso aísla cada vez a Maduro. Y muchos de los que están en su entorno empiezan a pensárselo, de dejarlo y venir hacia acá. Y eso todo contribuye. Entonces, cada declaración ayuda, cada enjuiciamiento ayuda, cada protesta ayuda. Sí, pero por ejemplo, yo, y al igual que yo, mucha más gente, creo que probablemente tú también, pensábamos que iba a haber grietas dentro del chavismo antes incluso del 28J. Sin embargo, no las hemos visto. ¿Por qué no ha pasado todavía? Si es que va a pasar en algún momento. O sea, mira, si no hubiese grietas dentro del chavismo, esto no hubiera terminado 70-30. Nosotros no hubiéramos podido tener las actas si no hubiese sido por la coordinación y el apoyo que recibimos de los oficiales del Plan República que estaban desplegados, que son militares, en todos los centros de votación cuidando los centros, y de empleados del CNE que se negaron a cumplir las órdenes de que había que sacar a la fuerza a nuestros testigos y no darnos las actas. Y esto es algo que se ha ido acrecentando cada día. Claro, te ponen una estrategia de represión donde te meten 2.500 personas presas en una semana, que se incluyen niños, que los han torturado, que los han acusado de terrorismo, que las han obligado a grabar videos alabando a Maduro, que han ido contra muchachas que las han sacado de su casa y después las han acosado sexualmente. Obviamente la población se cuida, han ido contra los jóvenes simplemente porque tenían mensajes en sus redes sociales, a los empleados públicos les exigen abrir cuentas en sus redes sociales y seguir y repetir lo que el régimen les manda. ¿Pero tú crees que esto fortalece al régimen? Todo lo contrario, Fonseca. Entonces, a ver, claro, es que yo ahí no sé si realmente fortalece el régimen o le está haciendo que se haga más represivo. Han nombrado a Diosdado Cabello ministro por primera vez en años, después de que el propio Chávez lo hubiera echado, y de hecho están aumentando la escala de su represión. La operación Tuntún. No, pero fíjate, eso los ha deslegitimado brutalmente y los ha metido en un hueco, al extremo que no ha habido ni una sola democracia en el mundo que ha reconocido el triunfo de Maduro. Una de las cosas que nosotros nos preocupaba antes del 28 es qué iba a pasar con algunos gobiernos de izquierda que históricamente han tenido relaciones con Maduro, que están juntos en el Foro de Sao Paulo, y no lo han reconocido. Por el contrario, mira la firmeza con lo que ha hablado el presidente Boric de Chile. Y han ido aislando a Maduro porque Maduro se ha vuelto tóxico. Todas esas cosas que hace, eso es un sello de torturador, de violador de derechos humanos en la frente. Eso no los fortalece, todo lo contrario, lo debilita en el seno de las Fuerzas Armadas, lo debilita en el seno de la estructura judicial y lo debilita en lo que le queda del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, aquí hay que tener mucha serenidad y entender que cada día que pasa, el régimen está más débil y cada día que pasa nosotros recibimos más apoyo. Bueno, que quisiéramos que esto pasara esa misma noche. Claro, Fonseca, claro. Pero está claro que nadie dijo que fuera a ser fácil. ¿Ah? Nadie dijo que fuera a ser fácil, eso lo tenemos todos claro. Claro. No ha sido fácil. Y mucha gente me pregunta, ¿cuántos días faltan? Y yo digo, mira, un día a la vez. Si algo yo he desarrollado en estos años, que cosa que no era antes, porque yo siempre he sido muy impulsiva, es abordar esto con serenidad, lo cual no es debilidad, todo lo contrario. Serenidad, coraje y firmeza. Y eso es lo que hay aquí en Venezuela. Sí, tengo claro que no se puede poner una fecha límite de una fecha de caducidad al chavismo o al madurismo, pero por ahora, o sea, ¿esperas que en algún momento vaya a haber esas grietas dentro de las élites del chavismo? Porque está claro que el 70% de los venezolanos no apoyan a Maduro. Eso lo tenemos todos claro. Pero aquí ahora, por lo que estamos viendo, lo que cuenta es
las cabezas del régimen, ni siquiera los mandos bajos del ejército, que por supuesto que muchos de ellos están contigo. De hecho, incluso muchos de ellos te votaron. Pero, ¿qué pasa con los altos mandos? ¿Va a haber algún momento en el que veamos, no sé, una fractura entre los hermanos Rodríguez y Maduro? O, si es que esa pudiera ser la fractura, o... Puede ser esa u otra. Lo que sí te puedo decir, una cosa, por cierto, quedamos 70-30 con esas reglas de la tiranía. Pero aquí hubieran dejado que los venezolanos que están afuera votaran, que tienen derecho, por cierto, o los muchachos que cumplieron 18 años, se inscribieran, que no los debe inscribirse, y esta elección queda 90-10. Entonces, aquí hay un punto. Cuando tú tienes ese nivel de cohesión social, con esa fuerza acumulada, además ahora súmale la indignación y la rabia que tiene la gente de que estos tipos pretenden robarnos la elección o que nos están persiguiendo a nuestros hijos. No. O sea, estos son fuerzas poderosas que no podemos subestimar. ¿Qué es lo que le interesa al régimen? Oye, que tiremos la toalla en este momento y nos desmoralicemos. Esa es la herramienta más perversa que el régimen tiene. No es ni la mentira ni el miedo, es la desmoralización. Es que la gente diga, bueno, ya perdimos, no, señores, si nunca hemos tenido tanta fuerza como ahorita. ¿Cómo estábamos el 27 de julio y cómo estamos hoy? Entonces, ¿qué hemos hecho? Venezuela se ha convertido en una causa global. Mira el hecho que estemos hablando tú y yo. Tú que me decías que yo no hago entrevistas, etcétera. ¿Pero por qué? Porque a la gente le duele lo que está pasando en Venezuela. Y por eso estamos votando estas movilizaciones y esta protesta. Y tú vas a ver, este 28 de septiembre, a 2 meses de la victoria, el mundo lo vamos a sacudir. Al mundo entero lo vamos a sacudir. No solo con los venezolanos, con ustedes que nos acompañan. Si ahí te doy toda la razón. O sea, todo el mundo ahora mismo, todos los demócratas del mundo estamos con Venezuela. En eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, llevo hablando de Venezuela desde hace más de 8 años. O sea, soy el primero que está perfectamente concienciado de la causa. El problema no es si Maduro es o no es un dictador, que por supuesto que lo es, un neodictador, ¿no? Como decías hace unos años. Pero el problema es ¿cómo se le puede sacar? Vale, dices que hay que conseguir que el coste de permanecer sea más alto que el coste de dejarlo. Correcto. Se ha intentado negociar con él durante años. Tuvimos los acuerdos de Barbados, los acuerdos de Qatar, y no atiende a razones. De hecho, lo último que hemos oído es que ahora está diciendo que quiere llevar a Javier Milei que quiere pedir una orden de captura contra Javier Milei porque le han pedido una orden de captura contra él. O sea, lo que a mí me gustaría saber es, dentro de tu estrategia, ¿qué se puede hacer para presionar a Maduro y que se sienta a negociar? Primero, yo creo que esto es un momento totalmente distinto. Nosotros tenemos una estrategia robusta que la hemos ido cumpliendo disciplinadamente. Y tenemos una dirección política con legitimidad que el régimen no ha podido infiltrar. Esto es una diferencia enorme con cualquier otro momento previo. Nunca como hoy tenemos un país unido y además convencido de la monumental victoria que tuvimos. Y nunca como hoy teníamos una comunidad internacional que aquellos que le han querido lavar la cara a Maduro, que son muchos, y tú lo sabes, y le han metido plata y le han tratado de justificar y tratan de que le quiten las presiones, hoy ya no pueden hacerlo. Hoy ya no pueden hacerlo, porque no solamente se robó o pretende robarse una elección, pero es que además tiene, como te decía, todas las denuncias por los crímenes que cometió. Entonces, ¿cómo aumentamos este costo? Bueno, se le hace cada día más difícil poder ejercer la represión. Eso hay que hacerlo. ¿Cómo? Bueno, con todas las de la justicia internacional que le diga a los perpetradores, ustedes van a sufrir consecuencias. Oye, esto es muy importante porque hoy hay militares, policías y jueces que creen que no les va a pasar nada. Cuando ellos vean que sí va a pasar, entonces la represión se le hace más difícil a Maduro. Y esto hay que hacerlo muy rápido. Eso aumenta el costo de permanencia. Y desde luego, todo lo que es el cierre de los mecanismos de financiamiento ilegal que tiene la tiranía. Y hay que hacerlo.
Y hay muchos países en Europa que podrían estar haciendo mucho más de lo que están haciendo ahorita con su sistema financiero, revelando la información que tiene de los vínculos del régimen o de las operaciones y activos que tienen en las ciudades de Europa estos actores. ¿Y en qué medida por ejemplo, esas sanciones o esos mecanismos de control financiero, vamos a llamarlo, de presión financiera, podrían funcionar ahora que no hayan funcionado ya? Porque desde en el año 2019 creo que era, se pusieron las sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos. ¿Por qué ahí no funcionaron y ahora algo parecido podría funcionar? Bueno, en primer lugar, lo que se puso en práctica vino de una forma muy convencional. Aquí nosotros estamos hablando de un régimen que hoy vive más del narcotráfico que del petróleo. Sí. Del tráfico ilegal de minerales, oro, etcétera, que de cualquier actividad lícita. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Aquí tiene que haber un abordaje desde la perspectiva de la justicia internacional que desmonta estructuras criminales. Y eso se sabe hacer. Y eso no se ha hecho. No se ha hecho. Ha habido algunas acciones tímidas, pero aquí hay que asegurarse que la estructura del narcotráfico se desmonta, se bloquea, así como los otros mecanismos que ha usado el régimen usando muchas veces, incluso, insisto, países de Europa para poder llevar adelante y financiarse a través de estas actividades ilegales. Y esas estructuras, eso me parece interesante, esas estructuras de narcotráfico, ¿cómo se pueden desmontar y por qué no se han desmontado ya? Porque, quiero decir, todos los estados del mundo luchan contra el narcotráfico. Tenemos una guerra global contra las drogas, especialmente contra la cocaína, que supongo que sería la droga más importante con la que trafica el Cártel de los Soles. ¿Qué se puede hacer ahora que no se haya hecho antes? Bueno, mucho. Ya están empezando a pasar cosas. Y lo empiezas a ver en los últimos días, con el habido decomisos de drogas, etcétera, con la participación de otros países. Yo siento que el régimen tiene que entender que lo que le transmite a aquellos agentes o personajes que lo sostienen, en el sentido de que hay una estabilidad financiera a mediano plazo, eso no es así. Eso no va a pasar. Venezuela no es estabilizable, por el contrario. Y darle estabilidad o recursos a Maduro significa darle más inestabilidad, no solo a Venezuela, sino además a la región. O sea, ya estamos viendo cómo las cifras de migración se han disparado del 27 de julio para acá. O sea, es aterrorizante. Y eso es lo que Maduro quiere. O sea, Maduro quiere que se vayan millones de venezolanos. Esa es su política. Y nosotros tenemos que parar eso. Yo no solamente no quiero que se vayan los que están aquí. Yo quiero que los que se han ido regresen para sacar a este país y ponerlo a valer nuevamente, Fonseca. Claro, entonces, yo entiendo que a Maduro no le importa que el país esté en crisis y que se vayan millones de venezolanos. No le importa. Él quiere que el país esté en crisis. Él necesita estimular el caos. Es una cosa loca. Necesita que los servicios públicos no funcionen porque él quiere que la gente se vaya. Eso es lo que hay que entender. Esa es su estrategia, presionar la migración, porque eso es una válvula de tensión social que abre y además porque siente que debilita nuestras fuerzas si la gente se va para afuera y no está luchando aquí adentro, ¿me explico? O sea, que la mayor presión que se podría hacer contra Maduro sería ahogarle por el narcotráfico, cortando las redes del narcotráfico de algún modo, ¿no? Lo que son las fuentes ilegales, que son mucho más complejas que esas, que son muchas redes, y que la comunidad internacional sabe, porque hay mucha inteligencia sobre este tema, ¿no? Y la verdad es que muchas veces se hace en la vista gorda, y esto es lo que no podemos permitir, por eso es tan importante. Pero es que eso es lo que yo no entiendo. ¿Me podrías dar un ejemplo, por ejemplo, de qué se puede hacer ahora con la lucha contra el narco que no se haya hecho antes? Mira, hay muchísima información sobre cuáles son las redes que se utilizan, no solamente para el envío de cargamentos, etcétera, sino para lo que es el tema del financiamiento internacional. Y las instituciones o las agencias de inteligencia en el mundo saben de esto y tienen información. Parte de lo que nosotros estamos planteando es desclasifiquen toda la información que tienen, sáquenla para afuera.
O sea, ahora mismo hay información clasificada. Disculpa que te corte, pero como no sé si tenemos mucho tiempo, pues oye, quiero ir al grano. Ahora mismo hay información sobre las redes de narcotráfico comandadas por las élites chavistas que no se ha desclasificado. Y no solamente el narcotráfico, hay muchas otras dinámicas, claro que sí. Y hay juicios en proceso, investigaciones en proceso, activos detectados. Claro que hay, claro que lo hay. Y este es un momento en el cual hay que entender que nunca habíamos tenido una oportunidad como ahora para que el régimen entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una negociación. Nosotros estamos dispuestos a ir un proceso de negociación. Y esto es importante, hay que crear los incentivos, no solamente en términos de cómo tú aumentas el costo, pero también en términos de las garantías que tú ofreces en el diseño de un proceso de negociación. Nosotros no creemos en una Venezuela que apele a la venganza, esas facturas, ¿sabes? Nosotros creemos en una Venezuela que se sustente en la justicia. Y por eso yo siento que hoy se han ido alineando los intereses de, como dicen todos los stakeholders, todos los actores que tienen intereses en Venezuela, desde los acreedores hasta las empresas de energía. Todas entienden que nos conviene a todos lo mismo, que es una transición ordenada y pacífica. Y nosotros estamos comprometidos a ello. Pero este es el momento de actuar. Pero, sin embargo, los que faltan por comprenderlo son los que no, los más importantes en esta historia. Por ahora, y eso siempre es así, en el momento que ellos lo entiendan, el proceso se desencadena. Pero lo importante es entender que estamos avanzados. Hay gente que dice, no, que la situación en Venezuela está estancada. Será el que lo ve desde afuera y muy superficialmente. No, yo no pienso que esté estancada para nada. Si no, no estaríamos teniendo esta entrevista. Para nada pienso que está estancada. Lo que quiero entender es cuál es la estrategia. O sea, si tú eres la líder de la oposición y claramente eres la líder indiscutible de la oposición, tienes el apoyo de la mayor parte, de la inmensa mayoría de los venezolanos en este momento, pero quiero entender, pues eso, hacia dónde vamos. Entonces, me parece muy interesante porque no había oído hablar nunca de... O sea, conocía las redes de narcotráfico de Maduro, pero nunca te había oído decir en ninguna entrevista la parte de cómo hay que ahogar a Maduro, no tanto por cuestiones económicas o políticas, sino por sus negocios ilegales. Digo el narco, pero bueno, sabemos que hay más negocios ilegales. Pero lo que sigo sin entender es, si había un montón de información y un montón de, no sé, elementos donde se podía agarrar al régimen por las actividades ilegales, ¿por qué no se ha hecho antes? Porque quiero decir, no hacía falta que falsearan unas elecciones para capturarles, o para ir a por ese tipo de negocios ilegales. Son negocios ilegales y muy ilegales. O sea, no estamos hablando de un poquito de trapicheo, ¿no? Estamos hablando de uno de los mayores cárteles de narcotráfico del mundo. Absolutamente. Y yo hago exactamente la misma pregunta que tú. Y es algo que se le ha hecho a muchos gobiernos a lo largo de estos años. Pero hay un cierto pragmatismo injustificable en mi caso, porque se habría podido evitar muchas muertes y una crisis migratoria la más grande del planeta hoy en día, más grande que la de Ucrania o la de Siria. Que si sienten que no hay una oportunidad real de la solución de un conflicto, entonces no tienen incentivos para actuar. Y eso ya lo hay hoy. Y el 28 de julio sí fue ese hito. Porque de alguna manera mucha gente había comprado la narrativa del régimen de que Venezuela era un país polarizado, de que la salida del Maduro podría desencadenar un caos, etc. Y ya todo eso está claro. Maduro es el caos y aquí no hay ningún país polarizado, aquí hay un país unido frente a un régimen criminal. Punto. Lo llamen como lo quieran llamar, pero esa es la realidad. Entonces yo sí creo que estamos en un punto de inflexión. Creo que lo fue el 28 de julio. Creo que es una situación totalmente distinta, tanto dentro como fuera de Venezuela. Y en este contexto, con todas las cosas que están pasando, es más importante que nunca que cada una de las voces como la tuya y la de los venezolanos que están alrededor del mundo y de la gente que les duele Venezuela, de otras nacionalidades, entendamos cómo podemos todos ayudar. Y con esto la gente entiende la relevancia, como te digo, le ve el queso a la tostada de lo que son las manifestaciones, las protestas, las denuncias, las movilizaciones, me explico, que tienen ese efecto de presión a otros gobiernos y desde luego le demuestra a Maduro que esto no tiene vuelta atrás. Pero, por ejemplo,
si el objetivo es agarrar a Maduro un poco por sus negocios ilegales, ¿qué papel jugarían las declaraciones políticas que hace la Unión Europea, Estados Unidos, o qué papel jugaría la presión ciudadana en este tema concreto? Al final es una batalla más judicial que otra cosa. Yo sí quiero que no veamos esto como estrategias aisladas. Lo importante es la coordinación. Todo ayuda, todo ayuda. Una declaración de reconocimiento a Edmundo González le hace el costo de permanencia más alto a Maduro. Una declaración de denuncia de las Naciones Unidas por violación de derechos humanos, de la Corte Penal Internacional, de la justicia internacional. Todo contribuye, Fonseca. Entonces, lo importante entender es que, a diferencia de otros momentos, ahorita se está dando esta acción en todos los planos y es coordinada alrededor de una estrategia. ¿Y qué pueden hacer los venezolanos? O sea, la sociedad venezolana en este caso, ¿qué puede hacer ahora para sumar en este tema? Wow, está haciendo tanto. Yo soy tan orgullosa. Mira, yo hablo con nuestros equipos todos los días. Obviamente, por unas vías mucho más, digamos, distintas, porque yo tengo años acostumbrada a estar rodeada, abrazando gente todos los días y de repente no, estar absolutamente sola es un cambio muy importante. Pero he aprovechado para hablar con toda la gente que he podido, dentro y fuera del país. Los venezolanos afuera se están organizando en un movimiento global como nunca antes había habido en nuestra diáspora. Y lo mismo aquí. Después de esta raza y de esta percepción, la gente ha ido regresando a sus hogares, a sus comunidades, reagrupando las fuerzas y realineándolas en esta nueva etapa de lucha. Y yo estoy muy orgullosa. Lo primero es entender que el régimen lo que busca es desmoralizar. Y no hay que caer en eso. Hay que entender que nunca hemos tenido tanta fuerza y que vamos hasta el final. Y lo segundo, comunicarse, organizarse, divulgar la verdad, generar más fuerza y llegarle a más y más gente. Y por eso te agradezco tanto esta oportunidad que me has dado hoy. Vale, pero... Y bueno, óyeme, y el 28 de septiembre, Fonseca, el 28 de septiembre es súper importante. Sábado 28 de septiembre, que vamos a ver protesta en el mundo entero y en Venezuela también. Y una pregunta, más allá de las protestas, ¿qué más pueden hacer para organizarse? Por ejemplo, los venezolanos en el extranjero. Se están armando, bueno, ya lo tenemos, porque fíjate lo que fue todo el proceso de las primarias, que lo organizamos y se involucraron. Y allí hay que hacer llegar los mensajes y a través de los equipos a cada uno de las personas clave a nivel del sector político, de los gobiernos, de los parlamentos. La semana que viene viene la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es toda una semana fundamental de presión donde Venezuela tiene que estar de primero en toda la agenda y asegurarse de que a cada ciudadano del mundo le llega la verdad de lo que está pasando en Venezuela y las razones por las cuales a ellos también les interesa la resolución de este conflicto, no solo por razones humanitarias, no solo porque aman la democracia y la libertad, también por razones asociadas a la estabilidad de las democracias de Occidente y del desmontaje de las redes del crimen en nuestra región. Y a nivel internacional, ¿hay algún líder político que haya sido el que más compromiso ha mostrado con Venezuela o el que más te haya sorprendido? Wow, el problema es cuando empiezas a nombrar uno de otros afuera y entonces se sienten conmigo. Yo quiero hacer una especial mención a los europarlamentarios que votaron esta resolución de las naciones del Parlamento Europeo. No sé si has leído la resolución, es poderosísima. Denuncia los crímenes de lesa humanidad, insta a la Corte Penal Internacional a actuar, ratifica el reconocimiento al mundo, me dan apoyo a mí. Es decir, y hay de todos, porque no todas los temas los firmaron todos, pero al final hubo elementos sustantivos de la declaración que la firmaron y la apoyaron todos los grupos, en todo el espectro ideológico. Y yo quiero terminar con esto. Yo creo que es muy importante que esto no es un tema de izquierdas y derechas, ¿sabes? Esto no es un tema ideológico, esto es un tema superior. Esto tiene que ver con los valores de la libertad frente a un sistema opresivo y tiránico. Esto tiene que ver con los valores de la justicia y la transparencia
frente del sistema más corrupto y despiadado, y un sistema en el cual valoramos la vida y sobre todo podemos reunificar nuestra familia. Mira, o sea, que si hay algo que nos une a los venezolanos hoy, y me lo dicen los que están aquí, los que están afuera, nosotros queremos a nuestros hijos de vuelta en casa y vamos a unificar a cada familia venezolana una vez que saquemos al régimen del poder. Eso es una parte, pero viene después un proceso de reconstrucción del país que va a ser arduo y difícil y lo vamos a hacer todos juntos también. Bueno, ya por terminar, la última pregunta que sí que me gustaría hacerte. ¿Hay alguna cosa donde te haya sorprendido Maduro o todo lo que está pasando de algún modo formaba parte de tus planes o de tu estrategia inicial? ¿Sabes qué? Esa es una buena pregunta, porque yo al final creo que ellos son la maldad absoluta, por lo tanto yo ya no debería sorprenderme. Me impactó mucho el tema del secuestro de niños, de llevarse niños, de acusar niños de terrorismo, de decir que iban a ir a un proceso de reeducación, de obligarlos a grabar videos alabando a Maduro, diciendo que se arrepentían jóvenes de lo que habían puesto en la red. Se me pareció un límite que ellos no habían cruzado todavía. Pero ¿sabes algo? Se están equivocando cada vez más. Han cometido muchos errores en estos últimos años, sobre todo en los últimos meses. El tema de las primarias, mi inhabilitación. Han cometido muchos errores. Subestimaron a la sociedad venezolana el 28 y el 29. Toda esta opción de extorsión, de chantaje, de expulsión del mundo fue un gran error. Grave error. Ellos siguen cometiendo errores y nosotros hemos logrado convertirlos en fuerza, ¿sabes? Como un jiu-jitsu para nuestro movimiento. Así que esto es algo que yo no me esperaba con tanta frecuencia y yo creo que al final eso pasa en los sistemas tiránicos. Cuando tú ves que pierden como sentido total de la realidad, sí, es una señal de que se están desmoronando. ¿Y tú de verdad en algún momento imaginas que parte de las fuerzas represoras darán la espalda a Maduro y dirán, mira, ya no podemos más? No lo sé si va a ser esa vía u otra en la cual el proceso va a ceder, el sistema va a ceder. Pero no tengo ninguna duda que Venezuela va a ser libre. Pues con estas palabras terminamos la entrevista. De nuevo, muchísimas gracias, María Corina, por tu tiempo. Espero que estés a salvo y te deseo mucha suerte. Gracias. Oramos mucho los venezolanos, de verdad, de corazón. No sabes lo que te agradezco esto, Fonseca. Tú has estado allí junto a nosotros y ayúdanos a que todo el mundo se entere que el 28 de septiembre todos tenemos que salir a las calles en el mundo entero, ¿ok? No te preocupes que lo haré. Recordad, 28 de septiembre, manifestación en todas las ciudades del mundo por la democracia en Venezuela. Gracias por todo de nuevo, María Corina, y hasta pronto. Pero, esperad que el vídeo no termina aquí. No podía terminar esta entrevista sin hacer un pequeño análisis, pero lo vamos a ver ahora mismo. Vamos con OnlyFans. OnlyFans. Voy a aprovechar el OnlyFans de hoy para hacer una reflexión sobre la entrevista que acabo de hacer. Pero antes, me ha dicho María Corina que os recuerde lo de la manifestación y a ver quién le dice que no a esta señora. Así que recordaros, manifestación 28 de septiembre. Se ha organizado en todas las grandes capitales del mundo y por supuesto se incluye en la ciudad donde vivo, que es Praga, en República Checa. En este caso, la manifestación está convocada, atentos, a las 5 de la tarde en la plaza Palatskeho na Miesti. Ya sabéis que es la plaza que está al lado de Naplavka. Por supuesto que yo estaré ahí y a todos los que vivís en República Checa no os olvidéis pasaros, aunque no seáis venezolanos. Por supuesto que los venezolanos iréis todos, pero los que no seáis venezolanos también. Recordad que esto no va de Venezuela, va de la democracia y eso nos afecta a todos. Y dicho esto, vamos a la entrevista. Lo primero que tengo que resaltar es la prudencia de María Corina Machado. Es decir, sabe que tiene que medir muy bien todo lo que dice, precisamente para no dar pistas a Maduro y a sus secuaces. Por eso es importante leer entre líneas. ¿Qué lectura hago de lo que nos ha dicho? Lo que más me ha sorprendido es la parte donde hablamos del narcotráfico y los negocios ilegales del chavismo. Y desde luego, todo lo que es el cierre de los mecanismos de financiamiento ilegal que tiene la tiranía. Ya sabéis que Estados Unidos tiene una recompensa de 15 millones de dólares por capturar a Maduro, y lo mismo pasa con Diosdado Cabello y otros tantos gerifaltes del régimen. ¡Ojo! No les buscan por ser dictadores, les buscan por ser narcos.
Recordad que el 25% de la cocaína que se vende en todo el mundo pasa por Venezuela con la ayuda del régimen. De hecho, Venezuela sería el principal puerto de salida de los narcos hacia Europa. Eso lo vamos a contar más en otro vídeo que tengo preparado. Aparte, tenemos otros tantos negocios ilegales como el tráfico de minerales, tráfico de personas, etc. Nada de esto es una sorpresa. Ahora bien, y hay muchos países en Europa que podrían estar haciendo mucho más de lo que están haciendo ahorita con su sistema financiero, revelando la información que tiene de los vínculos del régimen o de las operaciones y activos que tienen en las ciudades de Europa estos actores. Exacto, hay muchas medidas que se podrían haber hecho para frenar todos estos negocios ilegales y no se han hecho. Y diréis, ¿por qué? Pues porque requieren de muchísimo capital político. Es decir, los jueces y los policías de todo el mundo no tienen tiempo infinito, tienen que priorizar. Y hasta ahora, Venezuela simplemente era un problema más. El objetivo de María Corina Machado en este momento es que lo veamos todos como una prioridad. Y en este sentido hay que reconocer que se están consiguiendo cosas. Fijaos en un detalle. Antes del megafraude del 28J, Venezuela era simplemente un tema más de los muchos que habían. Solo le dábamos importancia 4 locos en YouTube que de verdad pensábamos que esto iba a ser distinto y que podrían cambiar las cosas, pero el resto del mundo asumía que Maduro volvería a hacer fraude y que no cambiaría nada. Ahora, sin embargo, es un tema tan importante en todos los medios y en todos los canales de YouTube que nos dedicamos a estos temas, es un tema tan importante como lo puede ser Israel o Ucrania. Y fijaos incluso que youtubers que no suelen hablar de política, como por ejemplo Jordi Wild o Javier Santolaya, se han posicionado en este asunto. Esto en sí mismo es un logro. ¿Significa ya que estamos ante la victoria definitiva? No, evidentemente no, pero es un paso más. Porque hoy hay militares, policías y jueces que creen que no les va a pasar nada. Cuando ellos vean que sí va a pasar, entonces la represión se le hace más difícil a Maduro. Y esto hay que hacerlo muy rápido. Eso aumenta el costo de permanencia. Ahora bien, que nadie espere que Maduro vaya a caer de un día para otro. El cálculo de María Corina Machado es que esto va a ser un proceso muy lento, o sea que poco a poco se pongan trabas al régimen y que llegue un momento donde se vea obligado a sentarse a negociar la salida. Es decir, que la conclusión que saco de esta entrevista es que la principal clave para sacar a Maduro no es tanto la vía política o la vía económica, o sea, no se trata simplemente de poner sanciones en general a Venezuela, sino que la clave es ahogarle por la vía del narcotráfico. O sea, del narco y de todos los negocios ilegales. Es decir, que poco a poco Venezuela pase de ser un puerto franco para las rutas de los narcos y, en general, un activo para todos estos cárteles y empiece a ser un problema. Y que en algún momento los narcos digan: es que no nos interesa seguir teniendo a estos señores en el gobierno, es más, nos están dando más problemas que soluciones. Ahora bien, esto es simplemente la lectura que hago yo de esta entrevista. Pero vosotros, ¿qué pensáis? ¿Creéis que la estrategia de María Corina Machado es otra? ¿Creéis que esa estrategia puede de verdad llegar a funcionar? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí en Solo Fonseca sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.